Bueno, hermanos, si pueden, muten los micrófonos, vamos a comenzar. Hoy el pastor me dio una gran oportunidad y un gran reto también para compartir con ustedes esta lección. Si tienen cualquier pregunta, igual pueden simplemente prender el micrófono y preguntar, o si quieren hacer algún comentario, igual. Hoy nos toca estudiar de la confesión. Habíamos terminado la semana pasada el capítulo 1 de la confesión y vamos a comenzar el capítulo 2, que trata acerca de Dios y la Santa Trinidad. Y realmente lo que vamos a estudiar hoy es muy importante para nosotros como cristianos. Creo que es una de las lecciones más importantes de la confesión, porque nos va a permitir conocer, nos va a permitir poder explicar nuestra fe y poder explicar en el Dios que creemos, porque se trata acerca de Dios y de la Santísima Trinidad. Entonces, no creo que un cristiano pueda adorar a un Dios que no cree, precisamente porque le conocemos. Precisamente porque le conocemos tal cual es que podemos adorarle en espíritu y en verdad, como la palabra nos enseña. Entonces, se trata, esta primera parte, este primer artículo se trata de conocer a Dios, conocer al Dios que adoramos, al Dios que nosotros amamos. Se trata de amar y de rendir culto a un Dios que conozcamos. Amén. Entonces vamos a comenzar primeramente leyendo. Vamos a comenzar leyendo el artículo. Dice: no, sino un Dios vivo, verdadero, infinito en su ser y perfección, espíritu puro, invisible, sin cuerpos, partes o pasiones, inmutable, inmenso, eterno, incomprensible, todopoderoso, sapiencísimo, santísimo, libre, absoluto, que hace todas las cosas según el consejo de su propia voluntad, que es inmutable y justísima. Inmutable y justísima. Y para su propia gloria es amoroso, benigno, misericordioso, paciente, abundante en bondad y verdad, perdonador de iniquidad y transgresión y del pecado, galardonador de los que buscan con diligencia, y sobre todo muy justo y terrible en sus juicios, que odia todo pecado y que de ninguna manera dará por inocente al culpable. Amén. Les decía que se trataba de los atributos de Dios, de conocer al Señor, de conocer a Dios. Y quería comenzar, yo vengo de un país, haciéndole un pequeño testimonio, yo vengo de un país donde hay, por desgracia diría yo, un alto sincretismo religioso, es decir, se han mezclado la religión católica con la religión africana. Entonces hay muchas personas incluso que practican otra religión, una religión ajena al cristianismo, y sin embargo piensan que son católicos. ¿Por qué? Porque se mezclaron las religiones. Cuando vinieron los esclavos, tenían que como que disfrazar su religión en la religión católica con los mismos nombres de los santos y todas esas cosas, y entonces hubo una mezcla de religiones. Y me sucedió muchas veces en mi país que cuando estaba hablando con este tipo de personas que se les llama santeros, que practican una religión como politeísta, y una religión que adoran a los dioses de allá que nacieron, o sabe, que se cree en África, me decía que el Dios de ellos era el mismo Dios que el mío. No, si yo creo en el mismo Dios. Cuando yo le iba a predicar acerca de Dios, cuando le iba a predicar acerca del Señor, me decían, no, si yo creo en Dios también. Y entonces creo que lo comenté en otro tiempo aquí, tuve que hacerme apologeta en ese momento y decirle, no, el Dios que yo creo es así, 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 es el Dios de Israel, es un Dios que es santo, que en él no abunda pecado, que en él no abunda maldad, que no le hace daño a las personas, etcétera, etcétera. Y entonces fui diferenciando con las características de nuestro Dios, fui diferenciándolo de lo que ellos creían. Porque evidentemente tienen
muchos dioses, no solo uno. Entonces, de ahí sale la importancia, de ahí quiero compartirles la importancia de conocer bien a nuestro Dios, de poder explicar bien cuál es nuestro Dios y cuáles son sus características. Y para eso vamos a ir viendo algunos pasajes bíblicos. Si algunos hermanos pudieran ayudarme, otros los puedo leer yo. Alguien que me pueda leer Deuteronomio 6:4. Amén. Dice así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amén. Y una de las características más importantes es que Dios es uno. El cristianismo se ha caracterizado y a ver, realmente si alguien no cree y profesa la Trinidad, pues ni siquiera se puede llamar cristiano. De hecho, hay muchas denominaciones y muchas llamadas iglesias que pasan a ser sectas porque no creen en la Trinidad y no creen en ciertas cosas que nosotros como cristianos creemos. Entonces el cristianismo se ha caracterizado por creer siempre en la Trinidad. Es comprobable históricamente en los concilios y es algo que podemos encontrar en la Biblia. Yo escuchaba de un predicador que él decía que la Trinidad es difícil de explicar y es difícil de entender, incluso para muchas personas, pero es la mejor explicación que podemos encontrar acerca de la esencia divina. Y no voy a extenderme hacia allá, porque eso lo vamos a ver más adelante en otro artículo, pero es importante entender de que nosotros, a pesar de creer en la Trinidad, somos monoteístas. Hay que diferenciar Trinidad de triteísmo. No es lo mismo Trinidad que triteísmo. Son dos cosas completamente diferentes, porque la Biblia, como leímos aquí en Deuteronomio, la Biblia nos enseña que Jehová uno es. No hay tres dioses, es una esencia divina, con tres personas diferentes, es verdad, pero una esencia divina. No somos triteístas, somos trinitarios. Entonces hay que saber y entender eso. El pastor ya nos explicará un poco más adelante acerca de estas cosas, pero sí es importante remarcar eso. Vamos a alguien que me ayude a leer Jeremías 10:10. Jeremías capítulo 10, versículo 10. Amén. Okay. Léelo. Dice, pero el Señor es el Dios verdadero, el Dios viviente, el Rey eterno. Cuando se enoja, tiembla la tierra. Las naciones no pueden soportar su ira. Hay algo muy importante y es una de las características fundamentales de nuestro Dios. Y es que Él es vivo y verdadero. No estamos hablando de otros dioses ni de otros ídolos. De hecho, cuando leemos la Escritura nos damos cuenta que en muchas partes se hace un contraste entre nuestro Dios y los ídolos, precisamente demarcando que los ídolos están muertos, que los ídolos no tienen vida ni poder. Sin embargo, nuestro Dios dice que es vivo y poderoso y es verdadero. Amén. Es importante entender esto, hermanos. Sé que todos lo conocen, pero a veces olvidamos que nuestro Dios es un Dios vivo. No es un Dios como otros dioses a los que adoran otras religiones. Gracias que tenemos un Dios vivo y verdadero y nuestra fe está fundada sobre Él. Yo voy a leer Job 11 del 7 al 9. Dice Job 11 del 7 al 9 y aquí vamos a ver que es
que Dios es infinito en su ser y perfección. Dice, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Amén. Es impresionante lo grande que es nuestro Dios. De hecho, cuando nosotros miramos todo lo que hay a nuestro alrededor, nos damos cuenta y sabemos que todo está sustentado por Él. No solo una pequeña parte, no, todo está creado por Él y sustentado por Él. Dice la palabra que Él llena todo. Todo lo que tú y yo vivimos, tenemos, si respiramos, si vemos el sol, si hay estrellas, si la tierra gira, todas estas cosas son sustentadas por nuestro Dios. Así, de ahí lo importante de ver lo grande que es nuestro Dios. También dice la palabra que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Amén. No somos capaces ni de comprender la grandeza de Dios. No somos capaces ni seríamos capaces en comprender la grandeza del Señor. Ahora un hermano que me lea Juan 4:24. ¿Quién podría leerme Juan 4:24? Raúl. Juan 4:24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. Y otro, podrías buscar, amor, primera de Timoteo 1:17. Leerlo. Búscalo y después lo leemos. Dice que Dios es espíritu. Amén. Es otra de las características importantes de nuestro Dios. Una característica que no tenemos que confundir. Dios es espíritu. No tiene cuerpo. No podemos encerrarlo en un ídolo. No podemos encerrarlo en nada, en un cuadro, en una escultura. No. Esas cosas sirven solamente como representativas de algo. Pero Dios no habita en eso. Dios no puede ser encerrado en esas cosas. Porque Dios es espíritu y dice que es necesario que los que le adoren lo hagan en espíritu y en verdad. Amén. Léeme también eso. No, es que no se me va a escuchar. A ver, sí. Tengo que ponerme así para que se escuche. Sí. ¿Se me escucha? Pongo así. Por tanto, dice así, 1 de Timoteo 1:17, dice así. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Otra característica invisible que va de la mano con que Dios es espíritu. Nadie le ha visto jamás. De hecho, la palabra nos enseña que solo Cristo. Dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. Jesús es la imagen del Dios invisible. Nadie la ha visto jamás sino el que viene de Él. Amén. De ahí que sabemos que la imagen del Dios invisible es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero tenemos un Dios que es espíritu y un Dios que es invisible. Sin cuerpos, partes o pasiones. Leamos Deuteronomio. Voy a leer yo Deuteronomio 4 del 15 al 16. Dice, guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló a vosotros en medio del fuego, para que no os hagáis, no corrompáis y hagáis para vosotros esculturas, imagen de figura alguna, efigie o varón, o de varón o hembra. Amén. Y aquí hay algo importante. Nuestro Dios es un Dios sabio. Ya lo veremos un poco más adelante, es una de sus características. Y nosotros los seres humanos somos idólatras. De alguna manera nuestra naturaleza está ligada a la idolatría. De alguna manera
el pecado nos ha corrompido y a nuestra naturaleza está ligada a la idolatría. Es muy fácil para un ser humano caer en idolatría. No solo con una imagen, sino con cualquier otra cosa. Puede ser, todos sabemos que podemos idolatrar muchísimas cosas. No necesariamente una imagen de yeso o de bronce. Pero aquí nos está dejando bien claro que el Señor no tiene cuerpo, no tiene partes, no tiene imagen. Y precisamente dice que cuando Dios habló a Moisés en la zarza, cuando Dios habló a Moisés en medio del fuego, Moisés no vio ninguna imagen. Precisamente para que no se hiciera ninguna imagen sobre Dios. Porque no es posible que Dios pueda tener una imagen. No es posible que Dios pueda ser encerrado en una imagen. La única imagen del Dios invisible que tenemos es nuestro Señor Jesucristo. Nada más que eso. Amén. Inmutable. Nuestro Dios no cambia. Nuestro Dios no cambia para nada. Es el mismo. La palabra dice, vamos a leer, alguien que me pueda leer Malaquías 3:6, por favor. Algún hermano que tenga Malaquías 3:6. Amén. Amén. Dice, yo, el Señor, no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido exterminados. Amén. Gloria a Dios que el Señor no cambia. Gloria a Dios que Él no cambia. Porque los seres humanos cambiamos de parecer de un momento a otro. Hoy pensamos una cosa, pasan años, días, y en años y días pensamos de otra manera diferente. Por lo general, sucede. Pero nuestro Señor dice que es inmutable. Nuestro Dios es inmutable. De hecho, la palabra declara que el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. Precisamente por eso. Él tiene una característica y es que Él no cambia. De hecho, pase el tiempo o pasen los días para nosotros, Él permanece igual. Permanece igual para siempre. Es inmutable porque no cambia. Amén. En Primera de Reyes 8:27 se los voy a leer. Primera de Reyes 8:27 dice, pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Amén. Se está hablando del templo en este pasaje. Nada puede contener a Dios. Era otra cosa que habíamos visto anteriormente, que nuestro Dios es un Dios inmenso, un Dios que no puede ser contenido ni en esculturas, dice que ni la tierra puede contener su grandeza. Amén. Amén. Alguien que pueda leerme Salmos 92. Salmo 90, versículo 2. Raúl, yo sí. Salmo 92. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Amén. Nuestro Señor y nuestro Dios es un Dios eterno. Es otra de sus principales características. Algo que ni siquiera es uno de los atributos que son incomunicables de Él, que pertenecen solo a Él. Amén. Él está fuera de nuestro tiempo, fuera del tiempo. Amén. Nosotros, los seres humanos, muchas veces esto es difícil de entender para nosotros, o la mayoría del tiempo. De hecho, para nosotros los seres humanos es difícil de digerir, o incluso uno aprende a vivir con este tipo de cosas, pero nunca se acostumbra a la partida de un ser querido. Eso no va a suceder. Uno aprende a vivir con ellos, pero no va a suceder precisamente porque nosotros estamos hechos a la imagen y semejanza del Señor. El ser humano fue creado para una vida de eternidad, solo que
el pecado entró en nuestras vidas y nuestros días han sido acortados y tenemos una vida limitada por la muerte que vino a través del pecado. Amén. Pero incluso así, nosotros, incluso teniendo este tipo de sentimientos, es imposible nosotros pensar y es imposible nosotros comprender completamente el hecho de que nuestro Dios es eterno. Porque ¿quién creó a Dios? Es la primera pregunta que un incrédulo hace. No, nadie creó a Dios, Él es eterno. Él está antes del tiempo. Cuando nuestro tiempo comenzó, ya Él existía. Dice la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo es el alfa y la omega, el principio y el fin. Y que Él siempre ha estado. No importa el tiempo para Dios. Eso no existe en su naturaleza. Eso solo existe en la naturaleza de nosotros, los seres humanos. Amén. Incomprensible. Dice que nuestro Dios es incomprensible. Yo les voy a leer Salmos 145, versículo 3. Dice, grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Amén. Como les decía ahorita, la palabra dice que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. El ser humano siempre piensa desde una perspectiva humana, por supuesto, porque somos humanos, desde una perspectiva natural. A pesar de que los cristianos podamos tener la capacidad de discernir el mundo espiritual, es difícil o imposible para nosotros conocer o entender la naturaleza de Dios y cómo Él piensa. Amén. No podemos. No se nos ha dado eso. Son cosas que solo Él entiende. De hecho, la palabra dice que cuando el Señor venga, vamos a conocer cómo fuimos conocidos. Hay muchas cosas que nosotros no podemos comprender ahora y que tenemos que esperar a que sean reveladas. De hecho, en el cristianismo es así. Nosotros tenemos cosas que han sido reveladas, por ejemplo, que cómo el Señor nos salvó, pero hay muchas cosas que no nos han sido reveladas. Incluso en todo esto de la Trinidad y de la relación entre el Padre, el Hijo y la relación entre el Padre y el Espíritu Santo. Son cosas que no nos han sido reveladas. Amén. Por eso es que dice que nuestro Dios es incomprensible en muchas cosas. Muchas veces vemos que Dios actúa, pero no comprendemos. Solo caminamos por fe. Amén. Todopoderoso. Nuestro Dios es todopoderoso. Alguien que me pueda leer Génesis 17:1. Yo, Amén. Génesis 17:1. Sí. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Amén. Aquí vemos un pasaje donde muchos deben conocerlo, donde Abraham ya era muy viejo y su esposa estéril. Y el Señor le dice que va a tener un hijo. Imagínense cómo un hombre viejo que no es capaz de tener hijos y una mujer estéril puedan tener hijos. No existe ni la más mínima posibilidad naturalmente de que esto suceda. Solo con la acción de Dios. Amén. No existe otra forma. Y ni siquiera, incluso la Biblia nos dice que Sara rió. Porque como yo que soy estéril voy a tener un hijo. ¿De qué forma? Eso no puede suceder. La incredulidad de nosotros los hombres, que no comprendemos el poder de nuestro Dios. Muchas veces. Y aquí quiero hacer un alto en el camino. Quisiera que también participaran un poco. Si alguien quisiera comentar algo y tuvieran algún testimonio de
de cuán importante ha sido la fe en muchas cosas que ustedes han querido o que ustedes han recibido o que ustedes han pedido o que ustedes incluso le ha sucedido y ni siquiera lo han creído, que Dios les ha sorprendido de alguna manera. ¿Alguien podría dar un testimonio del poder de Dios en su vida? Yo puedo comenzar, por ejemplo. Mira, Lesbia. Bueno, ¿me escuchan? Te escucho. Sí, yo por lo menos, ¿verdad? Yo he recibido un gran, yo pienso que es un testimonio que Dios me regaló a mí, ¿verdad? Porque en el año 2012 yo caí a la cama con un cáncer en la columna, en la parte peritoneal. Y batallé 3 años con ese cáncer. Pero yo le decía a mi Señor, yo sé que tú existes y tú me puedes sanar, porque los médicos a mí me decían que yo ya no tenía sanidad. A mi hijo le decían que mejor fuera listando el ataúd, las cosas, porque yo no me iba a sanar ya tenía pasada la enfermedad. Pero yo no creía, fíjate que yo tenía esa fe puesta en Él, que yo decía, no es posible, Señor, yo sé que tú puedes sanarme a mí, Señor, yo sé que tú existes, yo sé que tú me puedes hacer esa sanidad en mi vida, y yo sé que yo confío fielmente en ti, que tú lo puedes hacer. Y entonces pasaron 3 años, yo tuve 22 sesiones de quimioterapia y tuve 17 sesiones ya ni recuerdo, de radiaciones, ya no quiero acordarme, pero imagínate que ya no recuerdo porque ya tiene varios años, ¿verdad? Pero sí sí recuerdo del medicamento que me dieron. Y ya de último lo que me dieron fueron otras sesiones de quimioterapia porque no desaparecía la cuestión allí, pues, y entonces pero de pronto me dicen de que yo me voy recuperando, y el doctor, el oncólogo, él me decía, esto suyo es solo un milagro de Dios, solo eso me decía. Y entonces yo le decía a él, mire, doctor, yo le creo a Dios que Dios sana, le decía yo. Yo le creo que yo voy a ser sanada de este cáncer y que yo me voy a levantar de esta cama. Porque yo, al mismo tiempo que yo tuve el cáncer, tuve también trombosis, porque el cáncer, como lo tenía en la parte peritoneal, yo no caminaba. Entonces empecé a caminar y recuerdo que los hermanos evangélicos llegaban a orar allá a la casa mía y hubo un hombre, un señor, un muchacho que él anda muy metido en las cosas de Dios. Él solo leyendo la Biblia vive y todo. Yo recuerdo que él me decía, mira hermana, dice, tú vas a caminar, dice, si quieres intentémoslo ahorita porque el Espíritu me está diciendo que tú vas a caminar. Entonces solamente le dije yo lo creo, le digo yo que Dios me va a levantar de aquí, le decía yo. Y así pues, pero ese día él intentó levantarme, pero yo no pude. Pero después mi hermana que me cuidaba, la menor, me dijo como al mes después, hermana, ¿por qué no te levantas y probamos a ver si caminas algo? Me decía. Y ella, recuerdo que yo le dije, sí, yo voy a levantar y voy a empezar a caminar.
y yo sé que en el nombre de Jesús yo voy a caminar, le decía. Y entonces me levanté y empecé a caminar. Pues en esa época todavía yo no era cristiana. Sinceramente yo no era cristiana, pero yo era mujer de fe. Amén. Ese es mi testimonio y caminé y aquí estoy con usted. Amén. Sí. Amén. Yo creo que siempre nosotros tenemos testimonio porque realmente el cristianismo tiene algo y es que nuestra fe es viva. Nuestra fe no es una fe puesta en un ídolo o en un Dios falso. Nuestro Dios es verdadero. Y seguramente Dios ha hecho en tu vida muchísimas cosas que muestran el poder. Nuestro Dios puede hacer cualquier cosa. Nuestro Dios puede sanarte. Nuestro Dios puede ayudarte. Nuestro Dios puede hacer cualquier cosa, porque todo está en su potestad. Y todo Él lo puede. Es todopoderoso. Eso no significa que pueda hacer algunas cosas y otras no. Puede hacerlo todo. Dios, tu Dios, lo puede todo. Muchas veces no recibimos porque simplemente no es la voluntad de Dios para nosotros. Por ejemplo, hay muchas veces que los seres humanos pasamos por dificultades económicas o por dificultades de enfermedad, muchas veces porque estamos sujetos a este cuerpo que está corrompido por el pecado y muchas veces porque Dios quiere tratar con cosas en tu vida y con un área en tu vida. Amén. Y es importante entender eso, pero más importante aún es entender que tu Dios es todopoderoso. Amén. Yo realmente hoy les podría decir que no sé cómo estoy aquí en este país con ustedes a través de esta plataforma, porque en mis planes ni en mis sueños, ni en mis proyectos futuros, ni en nada estaba en que yo estuviera aquí en este lugar, reunido con ustedes. Y quizás eso uno lo mira desde fuera y dice, no, simplemente emigró y ya es un emigrante más. No, yo ni siquiera quería irme de Cuba. Con todo y lo malo que estaba Cuba, yo tenía mi familia, mi iglesia, mi trabajo y todas las cosas. Pero de un momento a otro, no sé, estoy aquí en Finlandia, reuniéndome con ustedes, conociendo hermanos, ayudando al que puedo. Y sé que fue Dios quien me ha traído aquí, que me ha guiado hasta aquí. Y es difícil. Quizás hay muchas personas de este grupo que no lo entienden, pero emigrar desde Cuba a cualquier otro país es una odisea. Eso no es posible para un cubano. No cabe ni la mínima posibilidad. Y para aquí, para Finlandia, venir, pues no se puede. Simplemente no se puede. Ni embajada finlandesa hay en Cuba, imagínate. Entonces, hay muchas cosas que Dios hace en nuestra vida. Cosas que a veces parecen sencillas, pero Él es quien las provee, Él es quien las hace. Y es muy importante entender esto, que tu Dios, el Dios en el cual nosotros creemos, es todopoderoso. No es un ídolo ni un falso Dios que no puede. No, Él puede hacerlo todo. Y de ahí es donde viene nuestra fe. Nuestra fe no está infundada en un ejercicio mental de que va a suceder. No. Nosotros estamos completamente convencidos de que Dios tiene el poder para hacer las cosas. Y de que si necesitas algo y le pides, Él puede proveerte. Amén. Es importante entender eso. Y no quiero pasar por alto también. Vamos a leer Isaías 6:3. Yo se los voy a leer aquí. Dame un segundito. ¿Dónde estás? Ajá, Isaías 6:3. Dice: y él, uno al otro, daba voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. En Apocalipsis 4:8 dice: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Estos pasajes nos revelan algo muy importante.
estos seres nos estaban diciendo en las visiones que tuvieron los que escribieron estos pasajes y los que profetizaron estas cosas. En las visiones que ellos tuvieron no decían amoroso, 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 o poderoso, 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 sino que decían santo, santo, santo. Y esto es una característica muy importante de nuestro Dios, que contrasta con nuestro pecado. Nosotros los seres humanos estamos llenos de pecado por nuestra naturaleza caída. Pero es importante comprender que nuestro Dios es santo. Y eso significa que no hay nada pecaminoso en Él. No hay maldad en nuestro Dios. Amén. Nuestro Dios tiene esa característica. Nuestro Dios es santo, con todo lo que la palabra significa, sin mancha, puro. Y es importante que entendamos eso. De ahí es que nuestro Dios odia el pecado. Él nos ama, sí, nos ama, a pesar de que le fallamos continuamente, a pesar de que tenemos que arrepentirnos continuamente. Él continúa a amarnos a pesar de nuestro pecado, pero odia el pecado. Tú y yo tenemos que comprender eso, que sí, Él nos ama a nosotros, incluso siendo pecadores, pero Él es santo. Santo, 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 3 veces santo. Eso significa que en Él no hay mancha, arruga, no hay nada de maldad. Amén. Es una de las características más importantes que nosotros tenemos que entender. Y también quería leerles Hechos 11. Ese está aquí abajo. Hechos 11:6. Dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos. Hebreos. Hebreos 11:6. Nuestro Señor tiene una característica y dice que es galardonador de los que le buscan. Amén. Siempre que tú y yo busquemos a Dios, lo vamos a encontrar. Él nos va a responder. Dios no nos va a dejar solo, Él va a estar con nosotros. Amén. Y también nuestro Dios es justo. Dice en Nehemías 11:32 al 33. Dice: ahora pues Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia, no sea tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes y a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo su pueblo, desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Amén. Dice la palabra de Dios, aquí está hablando, muchos sabemos que el pueblo de Israel fue deportado cuando los imperios vinieron y cuando el imperio vino y colonizó y conquistó. La mayor parte del pueblo fue llevada al exilio. Amén. Y es de lo que se está hablando aquí. Y dice el escritor de que aún en todo esto que pasó, Dios es justo. Porque ellos hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. Sin embargo, Dios es justo. Muchas veces el ser humano culpa a Dios por lo que le pasa. Pero tenemos que tener algo en cuenta. Y es algo que puede fortalecer nuestra fe. Dios es justo. No como la justicia de nosotros, que es ojo por ojo. No, Dios es justo. Su justicia es la verdadera justicia. Si Dios nos pagara a nosotros por nuestras obras, no tendríamos ni la más mínima oportunidad. Gracias a que Él es justo y misericordioso para con nosotros,
que es otra de sus características. Dios es misericordioso y justo en su juicio. Y por eso nos envió a su Hijo, y gracias a Él podemos alcanzar por gracia nuestra salvación. Amén. Y como es justo, Él siempre hace justicia. Amén. Esto era lo que deberíamos haber estudiado hoy. Si el pastor quisiera hacer algún comentario o agregar algo, o algún hermano si tiene un comentario y quiere agregar algo, porque al final estamos hablando simplemente de las características de nuestro Dios. Amén. Si alguien quisiera agregar algo. Hermano, déjame felicitarte primero por el estudio. Estuvo muy bueno, de verdad. Fue de gran bendición, hermano César. Y quisiera solamente recalcar algo que dijiste en cuanto empezaste, ¿no? No es posible ser cristiano sin creer en la Trinidad. Y la Trinidad tal cual se define en la Biblia, en las confesiones y durante 21 siglos de historia de Iglesia. Simplemente no se puede negar la Trinidad y creer que somos cristianos. Porque negar la Trinidad es negar lo que Dios es. O sea, es negar la esencia de Dios. Esto sería lo mismo que un hermano que estuviera casado con una mujer, ¿verdad? O sea, su mujer, dijera que le gusta a otra mujer simplemente porque tiene el mismo nombre. No son la misma cosa, ¿sí? La esencia de su mujer es lo que la define. Aunque la otra tenga el mismo nombre, no es su mujer. Es otra cosa completamente diferente. Y más le vale al hermano no tocar, ¿sí? Entonces la Trinidad pasa exactamente lo mismo. No basta con decir creo en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Define lo que crees de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que una parte es lo que el hermano César estuvo diciendo, que son sus atributos y que Dios es uno. Y durante el resto del capítulo ya veremos cómo esto se va desarrollando. Pero en resumen, muchas felicidades, hermano César. Estuvo muy bueno, de verdad. Bueno, Dios tiene misericordia de mí. La gloria para Él. Amén. ¿Alguien más quisiera comentar algo? ¿Agregar algo? Dios es bueno. Amén. Todo el tiempo.